aquella parte del culto que corresponde al ministerio de la palabra. Y lo vamos a hacer con la lectura del Salmo 95. Leemos en nuestra versión Reina Valera. Salmo 95. Está subtitulado como Himno de Alabanza. Venid, celebremos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Yahvé es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Quiero que enfaticemos y que ayudemos a memorizar este versículo y el pensamiento que en él hay. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El título o el tema propuesto para la meditación de esta mañana es el verdadero arrepentimiento para vida eterna. Y bajo unas interrogantes que yo asumo que son para que cada cual se las haga a sí mismo, buscando ser edificado en ella, en cada una de esas interrogantes. El verdadero arrepentimiento para vida eterna, ¿lo has experimentado? ¿Cuándo fue tu último acto personal de arrepentimiento? Ahí está planteado lo que ha de ser el núcleo del pensamiento de la meditación de esta mañana. O sea que, en realidad vamos a tratar sobre el arrepentimiento, el verdadero. Y quiero insistir ya de inicio que esta verdad forma parte del sistema de doctrina de la gracia soberana. Forma parte de ese sistema que estamos estudiando. Y además quiero insistir también en el aspecto de que es una verdad imprescindible en la experiencia del elegido, en la experiencia del cristiano. Esta verdad forma parte dentro de todo el sistema de doctrina que enseña la gracia soberana
que nos ha transmitido las plumas apostólicas, y tan necesario es el arrepentimiento, tan necesario que también podemos afirmar que sin esta gracia, sin este don, ningún ser humano puede salvarse. Recuerden lo que estamos tratando ya el mismo domingo, el contraste que hicimos, ¿verdad?, entre justificación y santificación, que el énfasis desequilibrado trae problemas. Hemos de recibir todas las verdades, y esta es una de ellas, forma parte de este sistema, y tan imprescindible en la experiencia del elegido, que llegamos a entender verdaderamente por el testimonio de las Escrituras, que sin este don nadie puede salvarse. Recordemos, sin la justificación estamos bajo el juicio condenatorio de la ley por nuestros pecados. Si no estamos justificados en la presencia de Dios, estamos bajo condenación. La misma ley nos condena. Los mandamientos nos condenan. Sin justificación no estamos en paz con Dios. Recordemos, como estuvimos hablando el domingo pasado también, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe aceptadora, viva, verdadera, que acepta lo que Dios dice que es justo. Esa fe que conlleva vida eterna. Esa fe que es don de Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo somos justificados mediante la fe en la sangre y por la sangre derramada en el sacrificio expiatorio del Mesías Jesús en la cruz. Y recordemos también que estuvimos hablando y probando por las Escrituras que sin santidad nadie verá a Dios. El fruto de una regeneración obrada por Dios será la fe justificante. Es el fruto. La fe salvadora. Y además será fe santificante, que nos llevará a santificación de vida. Pues asimismo también, mis hermanas y mis hermanos, este ministerio afirma que sin arrepentimiento no se puede entrar en el reino de los cielos. Y seamos conscientes de lo serio de esta afirmación y seamos conscientes de lo que implica para nuestras vidas. Sin arrepentimiento no se puede entrar en el reino de los cielos. Estamos necesitados de arrepentimiento, y esto lo vemos en la misma Escritura. Fijémonos en esta lectura que nos concede, que se pone en boca del propio Jesús estas palabras, en Lucas, donde leemos: y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No os digo. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿Pensáis que ellos fueron más deudores, más pecadores que todos los hombres que habitaban o habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y qué bien va que meditemos, que profundicemos personalmente en cuán errado estamos los hombres cuando valoramos, juzgamos con una escala de valores nuestros la mano de Dios cayendo sobre los demás. Atribuimos, ¿verdad?, muchas veces que porque alguien está padeciendo una enfermedad determinada, no ha faltado quienes han prejuzgado que está bajo el castigo, el juicio de Dios, que es más culpable, que es culpable que otros. Muchas veces son las que se hacen estos juicios, estas valoraciones, que se cae en esto que está aquí el propio Mesías señalando como errado. Como aquel que estaba siendo enfermo y dijo, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad? Para que naciera cojo. ¿Quién pecó? Pues ni él ni sus padres, dice el Señor, sino para que se manifieste la gloria de Dios. A ti te digo, levántate, etc. Entonces, el énfasis que está dando el Mesías es que aparte de que no debemos estar prejuzgando y colgándonos nosotros en el lugar de Dios, juzgando los acontecimientos en la vida de muchos y de los demás, a menos que no haya una revelación expresa, la desgracia de alguien no necesariamente tiene que ser catalogado en los términos que solemos hacerlo, que por ser pecadores, más pecadores que yo, que tú, que nosotros, ellos están recibiendo el castigo. Sino aquí lo que está haciendo énfasis el Mesías, el Maestro, es la necesidad universal que tenemos todos los hombres del arrepentimiento para con Dios. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Todos. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, hemos de tener en cuenta que desde la caída en Adán, desde el Edén, desde la caída de nuestros primeros padres, toda relación con Dios, toda pretensión de relacionarse con Dios, debe iniciarse con el arrepentimiento de pecados. En la experiencia del hombre bajo el sol, toda relación con Dios debe iniciarse con el arrepentimiento de pecados. El hombre en su condición no está en posición de poderse relacionar con Dios. Es una de las grandes verdades que siempre insiste el maestro reformado, el ministerio de la Iglesia reformada: la depravación total del hombre, la situación de caída, la situación de pecado. Es la gran afirmación de Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, toda recuperación en nuestra relación para con Dios, el hombre está llamado, está obligado a iniciarse en el arrepentimiento hacia Él, para con Él, el arrepentimiento. Ese fue precisamente el llamamiento inicial del Evangelio.
incluyendo el del mensajero precursor del Mesías. Así empieza la etapa también dispensacional de la gracia, con el llamamiento al arrepentimiento, precedido por el propio mensajero precursor, el profeta Juan. Así leamos en Mateo 3. Mateo 3, versículos 1 al 12. Y en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros: ¿Abraham tenemos por padre? Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aun de estas piedras. Ahora ya también la segur, el azadón, está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y casi todos los evangelios, sus inicios, es como se está introduciendo la nueva etapa de la gracia por medio del evangelio, el anuncio de la presencia, de la venida del reino de los cielos, la llamada a Israel. Empieza por un llamamiento profético al arrepentimiento. Y fijémonos que no se está dirigiendo a un pueblo pagano, a un pueblo que no conoce la voluntad de Dios, a un pueblo irreligioso. Se está refiriendo, se está precisamente dirigiendo a este pueblo, a la descendencia de Abraham. Pero el ser descendencia de Abraham no les excluía del reconocimiento de pecados y de recibir el llamado al arrepentimiento. Así se inicia pues la etapa dispensacional de la gracia, una voz profética poderosa, una imagen especial, característica, un hombre peculiar, reconocido por todo el pueblo como profeta de Dios, llamando al arrepentimiento. Y a un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento que exige frutos, los frutos del arrepentimiento. No mero emocionalismo teatrero o pasajero,
no meras palabras que se pueden decir a través de una confesión pública, congregacional, repetitiva. Arrepentimiento que da frutos o que muestra frutos de que ha habido verdadero arrepentimiento. Juan apareció llamando a Israel al bautismo del arrepentimiento. El Mesías inició también su ministerio público llamando al arrepentimiento. Prácticamente continúa, incluso con las mismas palabras que su precursor, el profeta Juan, en Mateo 4:17. Fijémonos que Jesús ya ha pasado, primero, Jesús ya ha sido señalado públicamente, señalado por el propio profeta Juan, que era el Mesías que se esperaba, que era él el Cordero de Dios, pero antes de iniciar él directamente su ministerio público, es probado, es apartado al desierto y pasa la prueba de las tentaciones, vence las tentaciones y entonces él regresa, inicia su ministerio. ¿Qué pasó? Juan había sido puesto preso y oyólo Jesús esto, y entonces él empezó su ministerio público. Y aquí vemos Mateo 4:17, estas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente continúa el mismo mensaje que su precursor, el profeta. Es la llamada, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero a Israel, después a las naciones, primero a los invitados, ¿verdad? Según hemos leído en las parábolas escatológicas. Y Jesús llama. Su mensaje empieza con el llamamiento al arrepentimiento. Y toda obra que viene de Dios, toda obra que implica bendición, la bendición de poder entrar en relación con Él, la bendición que implica el poder participar y entrar en su reino, en su comunión, va a iniciarse por llamada al arrepentimiento. Es condición imprescindible para la bendición de Dios y la bendición de la comunión con Él. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la venida del reino de los cielos a nosotros es el reino de justicia, es el reino de santidad, es el reino de la verdad, es el reino del amor, es el reino de Dios. Y en Él no puede entrar cosa inmunda alguna. Necesitan los hombres ser lavados, preparados, capacitados. Y todo se inicia en el obrar de Dios, en el llamamiento al arrepentimiento. Marcos, capítulo 1. Versículos 12 al 15. Y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo: el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al
evangelio. Es claro. La venida del reino de Dios es juicio para el pecado. La presencia del reino de Dios es condenación para el pecado. El reino de Dios excluye al impío, como hemos leído en los Salmos. Y si se acerca y Dios quiere bendecir, va a llamar al arrepentimiento. Cuidado, recuerden las preguntas que he hecho. Recuerden que son preguntas para respuesta personal. ¿Tú crees que el Señor te ha querido bendecir? ¿Te quiere recibir en su reino? Pues he ahí la primera pregunta. ¿Has experimentado el verdadero arrepentimiento? ¿Hemos sido llamados al arrepentimiento? ¿Hemos oído la voz llamándonos al arrepentimiento? Recordemos el Salmo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo podemos pretender estar en el reino de Dios? ¿Cómo podemos pretender llegar a estar en el reino de Dios sin la experiencia del arrepentimiento verdadero de pecados? Y vale la pregunta, ¿cuándo fue mi última experiencia de pecado? Perdón, ¿cuándo fue mi última experiencia de arrepentimiento de pecados o de pecado? Así como el Señor, pues, junto con el profeta Juan, iniciaron su mensaje en un anuncio público llamando al arrepentimiento, también los apóstoles. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque así vamos a discernir verdaderos mensajeros, verdaderos pastores, verdaderos enseñadores, verdaderos evangelistas. Por sus mensajes tenemos que discernir la voz de Dios o no. Y los apóstoles iniciaron su mensaje y su anuncio público llamando también al arrepentimiento. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7 al 13. Jesús, después de haber llamado a todos los apóstoles y habiendo iniciado en ellos la instrucción al apostolado, ya empieza con las primeras prácticas a los cuales los lleva. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Marcos 6, 7. Llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos en dos. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, más que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les decía, donde quiera que entraréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren ni oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo, subrayen este texto, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban.
Para empezar, vemos que aquí los apóstoles tenían poder, potestad sobre las tinieblas y sobre espíritus inmundos. Podemos creer un auténtico ministerio, y no estoy hablando en contexto pentecostal o carismático, pero vamos a creer en un ministerio que no es capaz de resistir y de vencer la vida de pecado en su propia vida, que está atado a pecados, que está atado a inmundicia, a conductas desordenadas, a relajación moral. ¿Y qué autoridad y qué poder, qué virtud va a tener una predicación si no llama al arrepentimiento? ¿Y el arrepentimiento para qué es? Para llevarnos a dejar el pecado. Es llamados a reconocer la justicia de Dios, la santidad de Dios, y que aquello que hay en nuestras vidas contamina y corrompida debe de ser dejado. Es llamada al arrepentimiento, y ellos tenían poder o potestad sobre los espíritus inmundos, y así ha de ser la predicación reformada. Así fue el poder también de la predicación de nuestros reformadores históricos. Fue pública, llamando a dejar las ataduras del pecado y de la inmundicia que se vivía en el romanismo, en la idolatría, en costumbres y relajación moral, en rebeldía a la ley de Dios. Y esa predicación, esa llamada al arrepentimiento, tenía poder, virtud, para arrancar a los hombres de esa atadura. Los apóstoles también iniciaban su mensaje con la llamada al arrepentimiento. Hechos capítulo 2. El primer mensaje público que leemos de Pedro después de la venida del Pentecostés. Recordamos todo el mensaje. Fíjense en el versículo, después de presentar el mensaje, de llamar, acusar de pecado, señalar el pecado, leemos en los versículos 37 y 38. Vale la pena el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Mesías. Entonces, habiendo oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3:19. También, después de una sanidad que había hecho Pedro con un cojo, se dirige, porque ellos estaban asombrados de lo que había pasado: no pongáis la mirada en nosotros, y dice que lo han hecho en el nombre de Jesús. Y entonces, después de presentar el Evangelio, acusarles de que habían participado en la muerte del Mesías, aunque lo habían hecho en ignorancia, entonces dice: empero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Esto es Pedro y Juan llamando a Israel al arrepentimiento.
es el mensaje, es la primera llamada, es lo primero que ha de presentar y presenta un auténtico mensajero, ministro de Dios en el Evangelio. Llamada al arrepentimiento, porque el hombre está en condición no solo de pecado y pecador, sino que está en situación de condenación, de juicio condenatorio. Y el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio, es para arrancarlos, librarlos de la condenación y de la ira del siglo venidero. Llamada al arrepentimiento. Hechos 17:30. Ahí vemos a Pablo predicando en Atenas, el centro de la cultura, un centro de cultura, de la filosofía y de la sabiduría de los helenos. Allí, habiendo hablado de un Dios, del Dios desconocido por ellos, él les habla de este Dios desconocido para concluir con estas palabras también. Hechos 17:30. Empero, Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, de toda esta idolatría vuestra, de todo este desconocimiento del Dios verdadero, ahora denuncia, otros traducen manda, ordena, pide, ahora denuncia a todos los hombres, en todos los lugares, a que se arrepientan, a que se arrepientan. Y así habría abundante material. Los apóstoles iniciaron su mensaje y su anuncio público llamando al arrepentimiento. Mis hermanas, mis hermanos, los falsos maestros de nuestros días no predican el arrepentimiento de pecados. Adulan el ego del hombre. Usan de la psicología motivacional. Hacen énfasis en levantar la autoestima. Llaman, incitan al exaltamiento de la libertad individual, incitan al exaltamiento humano, a la libertad y a la rotura de moldes tradicionales, como ellos dicen, que han sido transmitidos por la tradición profética y apostólica. Este es el mensaje, esta es la filosofía que impera. No hay que arrepentirse para con Dios. No hay ley divina ante la cual haya que responder como transgresores. Todo es opinable, cada cual puede tener su opinión. Todo es opinable, cuestionable, relativo. El arrepentimiento, pues bien, es un sentimiento de culpa y que hay que tratar con él, aunque muy superficialmente, desde el ángulo de la psicología, de la psiquiatría y de medicamentos, drogadicción farmacéutica. Hay que lidiar con el sentimiento de culpa y, si es posible, llegar a desconcienciar por medio de otros modelos o escala de valores y de prioridades. ¡Oh, qué peligro! Se quiere sacar el mensaje, se quiere rechazar el mensaje auténtico, apostólico, mesiánico, de la llamada al arrepentimiento, de arreglar las cosas con Dios, la culpa, la transgresión, todo esto hay que olvidarlo, hay que apartarlo. Hay otros modelos, hay otras escalas de valores, otras prioridades, nos dice la psicología moderna. La religión, la religiosidad y su dedo acusador, culpabilizando. Hay que lidiar con otros conceptos, hay que sacudirse este dedo acusador de la religión. Hermanos, hermanas,
Esto, tristemente, además, es muy usado en púlpitos. Por eso se llenan muchas salas y muchas congregaciones. Por eso se llenan megas iglesias con un mensaje psicológico desfigurador del auténtico mensaje, olvidando el dedo profético de la acusación de pecado, de rendir cuentas a Dios, de recibir la llamada, oír su voz llamando al arrepentimiento y aceptar su mensaje de gracia. Cuando ocurre esto, cuando la sociedad, cuando ministros religiosos, cuando las leyes sociales derriban toda conciencia de pecado, se apartan, se sublevan contra estos principios del Evangelio eterno de Dios, esta llamada, cuando rompen con todo esto y quieren establecer otros moldes, otros modelos y escalas de valores y otras prioridades, es cuando estamos entrando y viendo verdaderamente la muerte del espíritu, el asesinato de la conciencia. Es lo que leemos en las palabras del propio apóstol: conciencia cauterizada, conciencia cautiva. Leamos, por ejemplo, 1 de Timoteo 4:2. 1 de Timoteo 4:2. Es Pablo hablando a su colaborador Timoteo, instruyéndole. Fíjense qué palabras tan fuertes. Ahí dice que vendrán tiempos y apostatarán algunos de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y entre las cosas, fíjense que dice, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Se apartan de la verdad, apostatan de los principios del Evangelio, desechan la palabra de Dios y con hipocresía y error hablan mentira, teniendo ellos mismos una conciencia cautiva, cautiva del demonio, cautiva de la mentira. Tito 1:15. Ahí se refiere bien directamente a los falsos doctores y maestros judaizantes. En el 14 le recomienda a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Oh, mis hermanos y mis hermanas, cómo hemos de estar de alerta con los pastores, predicadores, evangelistas, enseñadores y maestros en estos tiempos. Hay mucha conciencia cauterizada, y ya no solo por el error en el aspecto doctrinal, teológico, sino de conductas pecaminosas, engañando las conciencias. Cuidado. El verdadero ministerio llama al arrepentimiento. Los apóstoles, por la instrucción del Mesías, llaman al arrepentimiento. La palabra de Dios llama al arrepentimiento. La predicación del Evangelio llama al arrepentimiento. El auténtico ministerio llama al arrepentimiento. El mensaje de la reforma de los reformadores es llamada al arrepentimiento.
a dejar el pecado, reconocer el pecado y lavar las ropas en la sangre del Cordero. Y cuando estamos hablando del arrepentimiento, nosotros estamos hablando del arrepentimiento salvador, o en el decir de la misma designación que le da nuestra confesión de Westminster, estamos hablando del arrepentimiento salvador como una gracia divina, un don dado por Dios, el arrepentimiento según Dios, el cual no es el resultado de la voluntad humana, ni tampoco es el resultado de una fe, porque algunos quieren simularlo, quieren jugar con un ardid, usando los conceptos y las palabras de una forma distinta, y vienen a presentar que el arrepentimiento viene como un resultado de la fe, que en un acto de fe el hombre toma la decisión de creer y le viene como resultado el arrepentimiento. No. El hombre en su estado caído no puede ejercer fe, lo hemos comprobado. Y si no puede ejercer fe, tampoco puede ejercer el auténtico arrepentimiento. No puede decidirse por el Evangelio, no puede arrepentirse por sí mismo, a menos que el Espíritu obre el milagro de cambiar su corazón de piedra. El hombre no se arrepiente por sí mismo. El arrepentimiento es obra de Dios. Y hoy quiero resaltar, mis hermanos, que valoremos este aspecto. Es don, es un regalo que Dios da. Dar el don del arrepentimiento. El arrepentimiento es obra, don, gracia de Dios al elegido. Al elegido. ¿Cuántas veces en mi vida he oído, cuando se quiere contradecir la doctrina de la elección, y preguntar siempre, ¿cómo sé yo que soy un elegido? ¿De qué me sirve? ¿Qué importa hacer esto o aquello si no soy elegido? ¿Cómo sé yo que soy un elegido? Y nunca se preguntan esto. Bien, y antes de preguntarte si eres un elegido o no, ¿por qué no te preguntas? ¿Estoy arrepentido de mis pecados? ¿He vivido la experiencia del arrepentimiento? Y antes de preguntarte si eres un elegido o no, ¿te has preguntado qué significa para ti Cristo verdaderamente en tu vida? Llamados, elegidos y fieles. Llamados. ¿Cómo puedes creer que eres un elegido si no respondes a la llamada? ¿Cómo puedes creer que eres un elegido si no respondes a la llamada del arrepentimiento? El arrepentimiento es obra de Dios en sus elegidos. Leamos, por ejemplo, Hechos, capítulo 5. Hechos 5, 30-32. Bueno, aquí está confundido la cita. Leamos 11, 16, 18. Hechos 11, 16, 18. Entonces me acordé del dicho del Señor que dijo, Juan ciertamente bautizó en espíritu, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Sí, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era que yo pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era
que pudiese estorbar yo a Dios, habiendo ellos recibido el mismo don, se les dio el don del arrepentimiento y de la fe. Y el otro texto es que ellos, el que he citado antes, es la idea de que se habían regocijado, que al mensaje de Pedro, dice que se habían alegrado que los gentiles habían sido también objeto del don de Dios, en el sentido de que a los gentiles había dado Dios también el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del diablo, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, por si quizás Dios les dé que se arrepientan. O sea, es algo que es dado por Dios. Y nosotros hemos de ser en las manos de Dios esta herramienta mansa, humilde, con mansedumbre, para dar la oportunidad, por si acaso Dios les va a conceder, les dé que se arrepientan. El arrepentimiento nos es imprescindible para tener el perdón de Dios. Durante toda nuestra vida cristiana, no es un acontecimiento que haya podido pasar o debiera pasar solo una vez en nuestra vida, cuando por primera vez conocemos y recibimos el Evangelio, y quedarnos ahí. Yo una vez me arrepentí, una vez me convertí. El arrepentimiento nos es imprescindible para tener el perdón de Dios durante toda nuestra vida cristiana. Y tenemos en el Mesías Jesús nuestro fiador y nuestro sumo pontífice, que se compadece de nuestras debilidades e intercede en el lugar santísimo en favor nuestro. Recordemos esto. Recordemos esto siempre. No es en la misma situación que cuando estábamos inconversos, pero la necesidad de arrepentimiento es siempre, durante toda nuestra vida cristiana, pero recordando que tenemos fiador, que tenemos sumo pontífice. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 10. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí se está dirigiendo a los cristianos, a quienes ya han tenido la experiencia
y se les recuerda que no podemos decir que no tenemos pecado, que le haríamos a él mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados. En Hebreos 4, el énfasis en que nosotros en nuestros tropiezos y pecados y caídas contamos con la obra del sumo pontífice Jesús. Hebreos 4, versículos 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso necesitamos atender a la llamada de la palabra al arrepentimiento. Él lo discierne todo, ve todo, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, estamos perdidos ante la acusación, estamos perdidos ante el dedo señalando nuestra situación de pecado, y el pecado conlleva la condenación. Por tanto, palabras dirigidas al pueblo de Dios. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y entre lo último podríamos decir que junto con estas grandes verdades que somos llamados al arrepentimiento, que el pecado también está presente en muchas ocasiones en nuestra propia vida cristiana, que el arrepentimiento no es un acto único, exclusivo en una sola vez de nuestra vida, sino que es un acto necesario durante el transcurso de nuestra vida cristiana, pero que tenemos el ministerio del Sumo Pontífice Jesús, que se compadece de nosotros y podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero hay otro aspecto también que quiero recordar: los pecados no arrepentidos. Ahí es una tremenda cuestión que hay que dilucidar siempre. Los pecados que no confieso, los pecados que yo mismo no los reconozco, que yo mismo no los estoy juzgando, pero son pecado, y Dios los está viendo, y yo no los estoy reconociendo y sintiendo como pecado, y no pasan por el juicio del pecado. ¿Qué ocurre? Los pecados no arrepentidos, mis hermanas, mis hermanos, los pecados no arrepentidos en el elegido de Dios acarrean el juicio del Señor. No lo olvidemos esto. La condenación es para el inconverso, para el reprobado, para el que no ha nacido de nuevo. Sus pecados le llevan a juicio de condenación. Pero los pecados no arrepentidos en el elegido, en el pueblo de Dios, ¿qué ocurre? Acarrean el juicio del Señor, acarrean sus castigos, sus disciplinas, su vara, para no ser condenados con el mundo. Dice, bueno, mi hermano, ¿y dónde sostiene usted esto que acaba de decir? Sí, veamos precisamente cuando está hablando de la cena del Señor, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11. Versículos del 31 al 34.
después de haber presentado lo que significa tomar la cena del Señor, Él habla de que hay que probarse cada uno a sí mismo, habla del desorden con que ellos tomaban la cena del Señor, los corintios, para luego concluir con estas palabras: que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegue. Y entre esos castigos, el Señor, en el versículo 30, el apóstol llega a decir las consecuencias de tomar indignamente. Porque lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, incluso a algunos el castigo del Señor es muerte física antes del tiempo que hubiera sido normal para su vida. Eso forma parte de los castigos del Señor a su pueblo, que permanece en el pecado, que no lo deja, que no se arrepiente. Lo castiga con su vara. Pueden ser enfermedades, puede ser una muerte prematura, puede ser estar en vida de mucha debilidad como cristianos. Pero es Él el que juzga. Debemos arrepentirnos. Y en el elegido, el pecado no arrepentido acarrea la vara del Señor. Y muchas iglesias incurren ahí, están ahí. ¿Son verdaderos cristianos? Sí. ¿Son elegidos? Posiblemente que sí. ¿Creen sinceramente en el Evangelio? Sí, pero están aferrados a pecados, están aferrados a inclinaciones, están aferrados y no pasan por el proceso del arrepentimiento y reconocimiento delante de Dios. La vara de Dios estará sobre sus hijos rebeldes para que no les alcance la condenación. Son hijos cubiertos por el pacto y en estado de rebeldía y sin arrepentimiento reciben las disciplinas del Señor. Dios usa de medios para llevarnos al arrepentimiento. Mis hermanas, mis hermanos, valoremos este aspecto y con esto acabamos. Dios usa de medios para llevarnos al arrepentimiento. El principal y directo, el medio directo y principal es por medio de la predicación de la palabra, como Él mismo inició, y como siguieron los apóstoles, y como quedó establecido para la Iglesia. Somos instrumento, la Iglesia, los ministros, somos instrumentos en las manos del Señor, medios para llevar al arrepentimiento a las naciones, a los hombres, a las mujeres, a los pueblos, a la Iglesia. El principal medio y directo es la predicación de la palabra, la administración de la palabra, por medio de la ley y sus juicios, por medio del Evangelio y la presentación del crucificado. A veces solo presentando el amor de Cristo somos movidos al arrepentimiento. ¿Dónde podemos ver más motivos para arrepentirnos que al contemplar la cruz? Estamos viendo que aquel varón de dolores es mi amado Salvador,
que está sufriendo, que ha sufrido por mi pecado. Mi pecado la ha llevado a la cruz. Si ante esa escena no somos movidos a arrepentimiento, si ante la escena de la cruz de Cristo, entregado por amor a mí, no nos deshacemos en lágrima, en sentimiento de dolor, en aborrecimiento por nuestro pecado, si ante el crucificado no lloramos nuestra maldad, ¿qué más puede quedar? ¿Qué más puede quedar para llevarnos al arrepentimiento? ¿Qué más puede hacer Dios por su pueblo escogido? Es su obra suprema, la manifestación suprema de su gracia. Y esto nos lleva al arrepentimiento. Entre los medios también para llevarnos al arrepentimiento está la consejería pastoral. Por eso también por los ministros ordenados y por los ministros y escogidos de Dios que nos exhortan, el consejo pastoral, la consejería pastoral, lo cual puede incluir el consistorio y puede incluir el presbiterio. Por consejería, el instrumento de la Iglesia se exhorta al arrepentimiento. También por la exhortación fraternal, un hermano a otro hermano, una hermana a otra hermana. Es un instrumento que también Dios usa. El amor fraternal de llevar a la exhortación llamada al arrepentimiento, en la comunión congregacional también. Otro medio es la acusación directa a la conciencia. Cuando vemos ejemplos de vidas santas que nos señalan y nos avergüenzan de nuestra propia vida. Hubo una vida a mí que me influyó mucho en este sentido, la vida del reverendo Richard Wurmbrand, siendo yo anciano, cuando vi esa vida ejemplar, mártir, de cárcel, de persecución, esa vida santa de tanto sacrificio avergonzó mi propia conciencia de cuánto me faltaba para alcanzar una vida de fidelidad y de santidad, cuánta mundanalidad hay en nosotros, y es señalado por vidas ejemplares. Así pues, el arrepentimiento puede venir a través de muchos medios en la multiforme gracia de Dios que obra para llevarnos a Él. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora mismo, en este mismo momento, también puede ser un instrumento que esté llamando al arrepentimiento a quienes estén oyendo este mensaje. Y debo insistir como final que el arrepentimiento es una llamada urgente. Hoy, si oyereis hoy su voz. Es una llamada escatológica. Recordar cómo empezó el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando el reino de Dios se acerca, entra en juicio con el pecado y entra en juicio con las tinieblas. Juzga. El arrepentimiento es una llamada escatológica, es hoy, y tiene consecuencias definitivas. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hemos leído que en esa escena histórica de Israel conllevó un juicio a aquella misma generación por no oír la voz del arrepentimiento. Estuve disgustado con aquella generación, ¿verdad?, durante 40 años, y no entrarán en mi reposo. Cuidado, la llamada de Dios al arrepentimiento es, bueno, ya me lo pensaré, ya lo meditaré, ya lo estudiaré, voy a ver cuán exacto
exactamente, doctrinalmente, ha sido esta exposición del pastor? Vamos a mirar y nos vamos a entretener, ¿verdad?, en las minuciosidades, en los detalles, y no vamos a olvidar de lo principal, que es una llamada escatológica, es el hoy. Abandona el pecado, abandona aquello que te está atando, abandona ese ídolo, abandona. Doblez, no andando en los caminos ocultos. El que dice que no tiene pecado le hace el mentiroso. El arrepentimiento es una llamada urgente. Hoy debemos arrepentirnos. Y recordar que tenemos la provisión de la gracia en el Mesías Jesús y su sumo pontificado. Su cruz nos libra de la condenación y de la ira venidera. Amén.